le, yo le respondo, pero sin dar nombres, porque me parece odioso y yo nunca hablo de personas en lo privado y en lo público. Siempre estaré hablando de comportamientos y de principios y cada quien podrá hacer la asociación. Pero los que hacen de la política una práctica clientelista, los que negocian para llegar al poder y después pagar con los recursos públicos, ninguno de esos podría estar en el equipo nuestro. ¿Listo? Alonso Salazar, primero que todo, nacimos juntos dentro de este proyecto político. Es mi amigo y por supuesto pues es un amigo a quien yo quiero. Pero más allá de querer amigos, pues tenemos una responsabilidad pública. Tiene un plan de desarrollo extraordinario que continúa todo lo que nosotros habíamos venido haciendo. Somos personas diferentes, ha pasado por momentos amargos, por los ataques que hay detrás de ese mundo que muchas veces a nosotros nos asocian con ese, como la película, la pregunta, perdón, de Felipe anteriormente, enfrentado a un poder oculto que se pega con otras personas porque nosotros los sacamos físicamente del poder en el sentido que ganamos unas elecciones y lo hemos hecho de otra manera. Ha sido una batalla dura para Alonso, tendrá algunas deficiencias, es natural como las podría tener yo, pero yo creo que es una persona valiosa, comprometida y que va a terminar bien. Pero en este mundo, donde cualquiera es capaz de usar cualquier método para hacerle daño a alguien, para tratar de destruir un proyecto político, hacerle daño a una ciudad, no les importa un solo segundo a muchas personas hablar de la ciudad, maltratarla, maltratar una administración simplemente por tratar de sacar una ventaja política. Yo creo que lo está haciendo bien realmente. Pues tiene muchas cosas la pregunta de Felipe. Y empezando por la última parte que dice que alguien que presume de académico, ya es una afirmación no muy generosa de Felipe, ¿cierto? Yo soy un académico, de hecho toda mi vida he estado en el mundo de la academia, de la ciencia, como matemático, y además orgullosamente, entonces no es cuestión de presumir, sino es parte de mi existencia, y es parte de lo que yo soy en la vida. Ahora, pero pongamos a un lado ese comentario de Felipe y miremos entonces la sustancia y es cuando él hace una afirmación acerca de la paz mafiosa de este señor. Recuerde muy bien, Felipe, que esa paz, eso fue fruto de una negociación que el gobierno nacional hizo con los grupos paramilitares en el departamento de Córdoba, en un lugar ya bien conocido que se llama Santa Fe de Ralito. Y allá hubo una negociación que uno puede calificar, mirar, opinar sobre ella, pero hubo una negociación y el gobierno, quien conduce ese tipo de negociaciones, pues la hizo. Y entonces, cuando nosotros llegamos a la alcaldía de Medellín, le quiero señalar, y a manera de introducción, en el contexto de la campaña, grupos paramilitares fueron a sedes nuestras, a amenazar a las personas, a decir que no podían votar por mí. O sea, yo no participé en esa negociación, no era parte de mi campaña el hecho de tener esa relación con los grupos paramilitares, pero nos enfrentamos a una situación bien particular, Felipe. Aquí nos entregan 868 desmovilizados del grupo Cacique Nutibara, que fue el primer grupo que se desmovilizó antes de físicamente asumir la administración. Aquí están. Entonces, nosotros tenemos que tomar una decisión. Entendíamos ese proceso que ya había sido negociado por el anterior alcalde, había llegado a un acuerdo con el gobierno nacional, nos quitábamos de ese proceso y lo dejábamos en manos del gobierno nacional o nosotros lo asumíamos. Y tomamos la decisión, Felipe, de asumirlo. Y asumirlo con todos los costos políticos y con todo el rigor y la complejidad que tiene un proceso de esa naturaleza por una razón muy sencilla, que es la parte dolorosa de esa pregunta, y ese es el fruto de lo que nos ocurrió a nosotros, en la ciudad de Medellín en particular, asociado con el tema del narcotráfico y una historia muy larga de destrucción. Entonces, cuando usted ve un muchacho de estos, que después terminaron siendo cerca de 4.300, nosotros lo tenemos enfrente y decimos, ellos van para la ciudad, van a vivir acá, son el fruto de lo que nos pasó. Entonces, repito, yo podía darle la espalda y decir, manéjelo usted, que no es mi problema porque yo no hice la campaña con esto, hasta que dijimos, nosotros tenemos que entender las raíces de este conflicto. Y entonces, en ese momento lo miramos como una oportunidad que tiene la ciudad para empezar a disminuir la violencia, para empezar a hacer un proceso, una persona se desmoviliza y después la tenemos que reintegrar, volverla a ser parte de la sociedad. Y en ese momento nosotros tomamos la decisión política y decir, lo vamos a hacer. Sabiendo la complejidad que tiene un proceso de esa naturaleza, pero lo hicimos. Y no por abusar o aprovechar
la expresión que él utiliza, sino por la convicción de que estábamos atacando y mirando de frente un problema de la ciudad de Medellín, doloroso, una ciudad que ha tenido cerca de 70.000 homicidios en 20 años, que hoy en estos días está viendo el rigor de esas luchas del narcotráfico y nos metimos a hacerlo. Y yo creo que ha sido bastante benéfico. Problemas los que quiera le puedo contar, dificultades tremendas, pero lo asumimos política y responsablemente, y no por simplemente, en los términos que plantea Felipe la pregunta, de aprovecharnos de una paz mafiosa de un señor, sino la responsabilidad con una ciudad que le ha visto la cara a la violencia, que tiene unas raíces profundas, que entendemos qué significa la destrucción, que le hemos visto la cara permanentemente a la muerte en la ciudad, y dijimos, nosotros aquí tenemos una oportunidad para hacerlo, y eso es lo que hemos hecho. Yo no me arrepiento en ningún minuto de lo que nosotros hicimos y que está haciendo la ciudad. ¿Por qué? Porque esa es la historia del dolor de una ciudad que ha visto la muerte en tantos espacios. Así toca. Y es duro. Ojalá que no hubiera tenido que hacer eso. Y ojalá que en muchas partes nunca la vida tenga que pasar por eso. Pero los problemas son para mirarlos y entenderlos. Y si uno no lo reconoce, no lo resuelve. Y lo miramos de frente y aquí estoy.